nombre es Martín Andrade Almazán, yo soy originario de Acapulco, ya tengo 10 años aquí en Cabo San Lucas. Presido la Asociación Civil Ecología y Conservación del Planeta, Ecoplan AC. Nos constituimos hace 2 años para buscando un proyecto de conservación. Conocí un grupo de biólogos muy importante, el cual se merecen todo mi respeto y han ayudado a la colaboración para crear este grupo. Solicitamos el permiso de esta playa, el permiso de aprovechamiento no extractivo, y a través del esfuerzo de la comunidad y de los compañeros presentando un plan de manejo, logramos participar. Esto a título personal, pues bueno, la introducción con las tortugas fue para mí una terapia. Salí de una depresión y ahora es lo que nos ayudó a conocernos, lo que me ayudó a conocer a estos chicos, en lo que podemos lograr este grupo de conservación llamado Ecología y Conservación del Planeta. Yo soy la bióloga Elizabeth Flores Bretón, soy originaria de DF, conocí Cabo San Lucas hace 2 años aproximadamente. Iniciamos el proyecto Ecología y Conservación del Planeta a raíz de que lo poquito que conocimos de la Baja nos pareció un lugar sorprendente y nos parece sorprendente la importancia también de cuidar nuestros recursos naturales en cualquier lugar donde estemos, ¿no? A mí me tocó estar aquí en este lugar, en Cabo San Lucas, y me parece que es vital explotar nuestros recursos naturales, sí, pero de una manera racional. Es por eso que iniciamos este proyecto. En esta zona es fundamental el cuidado de la naturaleza porque tenemos la presencia de muchos tours de caballos, de gente que entra en sus vehículos. La depredación de las tortugas marinas en esta zona ha sido permanente por años y es importante iniciar un programa de conservación para estos organismos. Soy la bióloga Cibeles Lara, encargada del Campamento Ecología y Conservación del Planeta. Soy originaria de Santa María, Huatulco, Oaxaca. Hace 2 años que llegué acá a la Baja a trabajar con estos hermosos reptiles que me encantan tanto. Fue una de las experiencias más hermosas, ya que con esto hice lo que fue mi tesis. En lo personal me gusta demasiado trabajar con organismos vivos y principalmente por conservar las playas, no solamente los organismos, sino también las playas. Y esta es una de las playas que más necesita conservación. ¿Quién lo autorizó poner esto aquí? Pues es Semarnat, y ese es el número del permiso. Siempre debe estar vigente, ellos siempre patrullan con el permiso, para si alguna autoridad o alguien quiere preguntar por qué están, cómo se justifica, pues bueno, es un permiso federal. Nosotros vamos a permanecer en esta área. Ok, este es el corral de incubación en el que hasta el día de hoy tenemos 227 huevos. Si tenemos un promedio de 100 huevos por nido, esto nos está hablando que tenemos más de 22,000 huevos de tortuga golfina protegidas en el área. Digo, esto es a posible eclosión. Algunos ya tuvieron sus eclosiones de aquel lado, son los primeros nidos que se sembraron, van en un orden. Y los corralitos que vemos puestos ahí es los que ya están listos para eclosionar. Bueno, los biólogos están monitoreando todo el día para hacer la limpieza y para ver si ellos eclosionan por sí mismos, contabilizar las tortugas y terminar de llenar los datos de la ficha de campo. Los fines de semana viene mucha gente, incluso en la noche también viene gente. Entonces se acercan y también nosotros los invitamos a caminar con nosotros y que vean, porque son gente que está en el área o que vienen a acampar o vienen a incluso hacer fogata o lo que sea, y les gusta que les platiquemos o se acercan para que uno les platique de la tortuga. Ya es cuando uno les dice, no saques tu cámara, no uses flash, y darle todas las instrucciones necesarias. Que nos diera las condiciones necesarias o las condiciones idóneas o lo más similar a donde anidaría la tortuga. Estuvimos haciendo una investigación, colocamos a unos termómetros que se llaman termómetros Jobos, donde nos arrojan una temperatura, cierta humedad, y nosotros los hotspots que tuvimos, pues seleccionamos el huracán Odile fue una herramienta muy importante porque nos arrojó hasta dónde nos llega la marea, hasta dónde no, y qué sí podemos y qué no podemos. Entonces hay que aprovechar esos eventos también, esos meteoros, para saber los parámetros que tenemos también sobre la playa. Entonces se seleccionó, se hace un corral
donde se entierra con una malla cangrejera, esto evitando que los organismos como los cangrejitos traspasen y lleguen a alimentarse de los huevos que están aquí protegidos. Como vas a ver, como aquí vemos las huellas de diferentes vehículos pesados como pick-ups, camionetas 4x4 y algunas cuatrimotos que generan un deterioro a la playa. Bueno, eso es cuando hay anidación, obvio que compactan la arena y los organismos que pueda haber aquí pues los aplastan. Nosotros tenemos un patrón de patrullaje que es de este lado y cerca de la pleamar. La misma marea va borrando nuestras huellas. De los animales domésticos, esos son perros que viven en los alrededores. Esos perros, bueno, no están encerrados, y esos perros en la noche, no precisamente esos dos, pero ellos son animales que de repente buscan alimento también, y son los que de repente van a escarbar si encuentran un nido o si ven una tortuga, posiblemente la ataquen. Entonces es bien importante. Por eso en los letreros la gente dice, es que ¿por qué no puedo traer mi perro? Sí puedes traerlo amarrado, digo, en el día no hay problema, pero de repente la gente tenemos el descuido y dejamos nuestros animalitos sueltos, y recordemos que son animalitos. El corral de incubación debe tener ciertas características, como mencionaba Mar. La más importante es que debe estar alejado de las afluentes de agua. Tanto tenemos por ahí corrientes, a veces con la lluvia o las mareas altas se forman ciertos charcos. El corral debe de estar lejos de esas zonas y lejos de la vegetación. Entonces, si nos fijamos, bueno, estamos un poco lejos de la zona de vegetación de la duna y alejados también de la marea más alta que hemos registrado a lo largo de un año, que fue el año pasado, el año de monitoreo. Entonces, además de tener esta barrera de protección en contra de los cangrejos principalmente, que son quienes escarban por debajo y pueden depredar los huevos, tenemos el corral que constituye, cada una de las tablitas representa un nido diferente. Cada nido, como decía Martín, pues en promedio tiene 100 huevos cada uno. En cada una de las tablitas se anotan datos que van desde el número de nido, la especie de la tortuga, que bueno, en su mayoría o hasta ahorita todos han sido de la especie más común, que es Lepidochelis olivacea, tiene la fecha de colecta del nido, y tiene el número de huevos que hay en cada uno de los nidos, así como la fecha en que está programada la eclosión de cada uno de ellos. Esto es importante para hacer el monitoreo y hacer el análisis de esta información dentro de nuestra base de datos. Cada nido va separado por 1 metro de distancia en forma triangular. Esto nos va a permitir que no haya interferencia o que no haya mezcla de un nido con otro, que no haya una alteración en la temperatura también que pueda resultar en alguna modificación de la eclosión del nido consecuente, y que nosotros podamos manipular los nidos, las limpiezas, las eclosiones y los registros de los datos. Las mallitas o corralitos que ponemos de manera individual, se colocan este tipo de mallas a los nidos que son próximos a eclosionar, a donde van a emerger las tortuguitas. ¿Para qué? Esto te permite contenerlas para que no se dispersen y mantener el monitoreo exacto tanto del número de huevos que sembraste como las tortuguitas que están eclosionando. Esto te permite saber el porcentaje de eclosión de cada uno de los nidos, además de que te permite controlar la dispersión de los individuos para que no sean depredados, para que no tengan que caminar solos desde aquí hasta la mar y en ese trayecto puedan surgir alguna depredación o cualquier cosa. Entonces uno los puede manipular mejor. A veces se tienen que colocar una mallita sobre estos corralitos para evitar la insolación de los organismos. En el caso de la mayoría de los reptiles, al igual que en este caso las tortugas marinas, la determinación del sexo no se determina como nosotros, que es como por cromosomas, sino que lo va a determinar la temperatura. Aquí en este caso, para tener un promedio de un 50% hembras y un 50% machos, vamos a tener una temperatura promedio de 27 a unos 30 grados. El calentamiento global afecta principalmente a todos los reptiles, en este caso a las tortugas marinas, porque entre más temperatura sea, en este caso un poquito más de 31 grados hacia arriba, lo que va a hacer es que el nido nos produzca una mayor cantidad de hembras. De 27 hacia abajo va a producir una mayor cantidad de machos. Esto, pues mucha gente lo dice, oye, es bueno que haya más hembras que machos, ¿no?
Pero esto lo que nos va a llevar es que puede haber una deriva genética. Una deriva genética es que no va a haber ya tanta mezcla entre los diferentes organismos que hay en este medio. Otra de las cosas que pasa cuando ya nacen las tortuguitas es que mucha gente nos pregunta, oye, ¿cómo vamos a saber cuál es niña y cuál es niña, ¿no? Cuál es macho, cuál es hembra cuando nacen? De pequeñas no hay un dimorfismo sexual. ¿Esto qué quiere decir? Que no es como nosotros que, pues tú tienes, en este caso, este aparato reproductor y sabemos que eres niña, y este aparato reproductor y eres niño. En las tortuguitas no lo hay. Lo podemos saber mediante si hacemos un estudio de ADN. Esa es la única forma en la que podríamos decir, estas tortuguitas sí es macho, esa tortuga es hembra. Son esas marcas paralelas, las huellas de la tortuga, y se puede distinguir las huellas tanto de entrada como de salida. ¿Cómo lo sabemos? Por la forma de círculo que van haciendo con sus aletas cada vez que se van empujando. Entonces de esa manera te puedes diferenciar por dónde entró la tortuga y por dónde bajó. La sigues y ya encuentras la cama, que es una zona donde ya está la arena espolvoreada y donde seguramente está el nido con los huevos. Es para saber si está polarizado o no. Cuando está polarizado presenta una marca blanca, color opaco, es un blanco opaco, quiere decir que el desarrollo del embrión ha empezado. Entonces cuando está así, los huevos no pueden moverse, no tan bruscamente. Entonces si se mueven tiene que ser bajo ciertas medidas en un contenedor, una tina o una hielera o una bote en capas, ¿no? Se pone una capa de arena y se van moviendo los huevos de uno en uno, siempre cuidando que conserven la misma posición, ¿no? Que no se mueva, porque si no, el embrión que ha empezado su desarrollo se desprende del huevo y se vuelve inviable. Entonces automáticamente lo estamos condenando a la muerte. Entonces se pone otra capa de arena y otra vez los huevitos, así hasta terminar. Y de la misma manera se llevan al corral, y de la misma manera uno por uno se van colocando en la misma posición dentro del nuevo nido que se va a tener en el corral. Bueno, ahorita lo que está haciendo la bióloga Elizabeth es rayar, identificar el nido. Bueno, el biólogo David, al encontrar la cama, identificar dónde están los huevos, con una varita de madera, él checa la densidad de la arena y sabe, si te fijaste a la primera, atinó y dijo, aquí está. Bueno, también hay que aprender a leer cómo entra el rastro de entrada, de salida. Ellos, a través de la experiencia, bueno, ya saben ubicar más fácilmente dónde está el nido, porque recordemos que la tortuga trata de hacer un camuflaje dentro de la cama para que los predadores pues no lo encuentren, ¿no? En este caso de la experiencia se encontró muy fácilmente. Estamos en una zona 3 o en zona C, ya muy cerca de la vegetación. Esto nos habla de que la tortuga tuvo una caminata bastante retirado de la zona de marea. Ahorita lo que están haciendo es juntar los huevos, contabilizarlos, es una ficha de campo donde se ponen los datos, la geoposición. Estamos geoposicionando el nido con un GPS. Se toma la hora de colecta, se toma las características también del área, en qué zona se colectó, la especie, coordenadas, o la hora de localización, cuántos huevos fueron puestos, si se encuentran rotos, alguna anomalía dentro del nido, y bueno, se contabilizan, es muy importante, y conservarlos en una bolsita. Lo que se hace es pues colectarlos y los vamos a plantar lo antes posible para que estos no pierdan temperatura. Recordemos que la tortuga los deja a una temperatura
que ella seleccionó, y bueno, nuestro corral de incubación debe tener las características más similares, ¿no? Si en caso de que estuvieran polarizados, pues bueno, el nido se deja in situ y se monitorea constantemente después con los patrullajes. Ahorita lo que está procediendo a hacer la bióloga Elizabeth es ya rayar el rastro. Ya una vez colectado, tapamos el hoyito, pues para no dejar hoyitos por donde sea en la playa. Imagínate, estaríamos hablando de que tuviéramos 227 hoyos sobre esta playa. Podemos causar un accidente si alguien está caminando por aquí. Y bueno, ahorita lo que hace la bióloga es rayar el rastro para saber que este nido ya está colectado y que los biólogos en los siguientes patrullajes no confundan el rastro y pierdan su tiempo. Ya sabemos que es un nido colectado porque está rayado y saben ellos que ya lo colectó el equipo de Coplan. Bueno, en este caso pues utilizamos una draga, o comúnmente cavahoyos, como le dicen aquí en los ranchos. Vamos a hacer un hoyo de una profundidad de aproximadamente 45 centímetros, donde al final vamos a hacer una forma como de un cantarito. Eso nos lleva a que van a tener una mejor distribución dentro del nido y pues bueno, ahorita vamos a ver aquí cómo va a rascar en los laditos en la pared del agujero, en la pared va a escarbar un poquito a manera de hacer ese cantarito. La importancia de adicionar la arena con la que fue colectado originalmente en la nidada es porque la arena contiene la mucosidad propia de la tortuga a la hora de depositar los huevos y que hace la función a la vez de un antibacterial natural y antifungicida.